Muy buenos días a todos. El presente video está dirigido al módulo de programación segura a cargo del profesor César Soto. Mi nombre es Lucas Rubilar y junto a Gabriel Araya y David Torcates vamos a hablarles respecto al caso del minimarket Las 3B. Bien, comenzaremos por definir la actividad a realizar. Esta consiste en reformular el caso correspondiente a la semana 1 utilizando nuevos parámetros, los cuales llamaremos estructura de requerimientos. Con ellos generemos nuevos conceptos de aplicación. Dentro de estos, una nueva aplicación del proyecto, una nueva planificación del control del mantenimiento, aplicación de políticas de seguridad y para finalizar vamos a realizar una evaluación del rango de seguridad mediante la calculadora CVSS. Bueno, el caso propuesto. Para el caso planteado fue necesario diseñar un sistema digital que le permitiera llevar el stock de sus productos en forma automatizada. Esto debido a la desconexión entre su sistema de facturación automatizado y el de gestión de productos, el cual se encontraba en formato manual impreso. Dicha brecha logística entre sus sistemas de administración implicaba una serie de problemas. Entre ellos incluían gastos adicionales en tiempo y recursos físicos como la papelería. Respecto al mismo caso, se solicitaba establecer distintos criterios de evaluación en base a los productos. Los productos fueron clasificados según los siguientes criterios: refrigerados y no refrigerados, perecibles y no perecibles, y finalmente marca y sabor. El trabajo será basado en una estructura de requerimientos. Para ello se plantearon 5 puntos diferentes. En el primero, establecemos que los empleados tienen disposición y los conocimientos necesarios. En base a este, podemos establecer que al final del proyecto no será necesario crear manuales de usuario ni capacitar a los empleados. En el punto 2 se establece una metodología ágil para el desarrollo del proyecto. En este punto, como ven, se establece en forma concreta el cambio por una metodología ágil. Para este caso en particular, hemos decidido utilizar la metodología Scrum. En el punto número 3, hablamos de la disposición del Product Owner para reuniones frecuentes. Tal como se puede apreciar, en este punto cambiamos la referencia al dueño local por Product Owner para poder hacerlo compatible con la metodología Scrum. Para este caso, podemos ver que se establece una cooperación constante entre la empresa y el cliente, respaldando una vez más el uso de la metodología ágil. El punto número 4 dice que se requiere la planificación del proyecto. En este punto se solicita un cronograma guía para la realización del proyecto. Para efectos de adaptabilidad, cambiamos la carta Gantt por un sistema ordenado de sprint que actúa como guía mediante Trello, manteniendo así el formato de metodología ágil. Finalmente, el quinto y último punto, deben existir políticas de seguridad para garantizar la integridad de los datos. En este punto se establecen niveles de seguridad sobre el proyecto y se mantiene la necesidad de cooperación con el Product Owner. Muy bien, a continuación vamos a hablar respecto de la metodología de trabajo Scrum. Este es un marco de trabajo de una metodología de trabajo ágil que tiene en cuenta una estructura de desarrollo incremental. Eso significa que el ciclo de desarrollo del producto se va a subdividir en proyectos pequeños. Cada uno de estos proyectos pequeños tiene tiene su propia etapa de análisis, desarrollo y testing. En la etapa de desarrollo de este mini proyecto, se establecen determinadas tareas que tienen en cuenta objetivos que deben cumplir. A cada uno de esos procesos se les llama sprints, que finalmente terminan en una entrega regular o parcial de un producto. La metodología de trabajo Scrum implica reuniones de distintos tipos. Hay unas reuniones diarias que son de planificación que nos permiten identificar las tareas que va a realizar en el día cada integrante del equipo. También hay reuniones de revisión semanal que van a servir para identificar el avance de tareas con respecto del total de tareas. Y finalmente, al finalizar un sprint, hay una reunión de retrospectiva que sirve para reflexionar y proponer mejoras en los avances del proyecto a medida que vaya avanzando. Ahora bien, elementos de la metodología Scrum.
dado que es un marco de trabajo para la implementación de desarrollo ágil, nosotros identificamos tres elementos, tres componentes principales en cuanto a los recursos humanos. Uno es el Product Owner, que es lo que comentó mi compañero, es la señora Bernarda Berríos Bustamante, que es la dueña del Minimarket, las 3B. También tenemos un Scrum Master, que es el jefe del proyecto, y tenemos el equipo de desarrollo que llevará a cabo los sprints, que lo denominamos team, que significa equipo en inglés. Ahora bien, para el desarrollo de las tareas y para llevar una planificación adecuada de ellas, vamos a utilizar la metodología Kanban, que es otra metodología ágil que se adapta o la hemos adaptado para esta tarea específica. Principalmente porque a través del desarrollo de métricas visuales vamos a poder identificar en qué etapa del proceso está cada tarea. Entonces, vamos a dividir todo nuestro espacio de trabajo en 4 columnas. La primera columna es la columna de ideas, la segunda columna es de tareas pendientes, tercera columna es de tareas en proceso y la cuarta columna es de la de tareas terminadas. Y para ello nos vamos a apoyar en el uso de la herramienta Trello. Entonces, vamos a hacer clic en el vínculo que aparece ahí para acceder a la plataforma de Trello. Tenemos la primera columna de lluvia de ideas, que es donde vamos a ir indicando en estas especies de tarjetas, simulando a los post-it que se pegan en las paredes. Con estas tarjetas vamos a ir identificando cuáles son las ideas que necesitamos desarrollar. En la columna de tareas pendientes aparecen los elementos que tenemos que iniciar, su desarrollo. Luego viene la tercera columna de tareas en proceso y en estas columnas podemos tener subtareas dentro. Por ejemplo, en el caso de la creación, en caso de mantenimiento, tenemos distintos elementos que ya hemos marcado como desarrollados y otros que nos faltan por desarrollar. Algo similar ocurre con la tarea del sistema de login, donde tenemos algunos listos y otros no, y donde en la política de seguridad, donde también nos falta uno, que es particularmente el de niveles de acceso, que es lo que hemos llevado hasta el momento. Finalmente, la columna de tareas terminadas existe el levantamiento de requerimientos y la definición de tecnologías para usar. En el levantamiento de requerimientos hicimos encuestas, entrevistas y observación directa con la gente del Minimarket. Y en cuanto a la definición de tecnologías para usar, indicamos que esto va a ser un sistema desarrollado sobre Shift en Visual Studio y utilizando como base de datos SQL Server. Dado que utilizaremos una metodología ágil, la estructura de la carta Gantt fue modificada para adecuarla a los sprints o hitos del proyecto. Como primer sprint, tenemos la toma de requerimiento que se realizará el 8 de febrero. Utilizaremos observación directa, implementaremos entrevistas, implementaremos encuestas para adquirir todos los requerimientos del caso. Como segundo hito, tenemos, hito número 1, porque empezamos con el hito número 0, tenemos el módulo del login, que lo implementaremos a partir del 15 de febrero. Luego tenemos el hito número 2, que se basa en el módulo de producto, donde empezaremos a crear el software a partir del 22 de febrero. También contamos con otro hito, que es la entrega de la versión beta, con módulos de ventas. En esta versión beta se prueban todas las funcionalidades del sistema y del software para ver si hay algún bug o error, como se suele decir, y arreglarlo antes de hacer el último hito, que es la entrega de la versión final. Como equipo de trabajo tenemos una propuesta para hermetizar la aplicación y proteger los datos sensibles del software. Como política de seguridad tenemos 5 planteamientos. La primera es la utilización de CAPTCHA. También tenemos la creación de login, asignar niveles de acceso, autentificación en 2 pasos y cifrar los datos. ¿Cómo se hará esto? Bueno, lo explicaremos en la siguiente lámina. Los procedimientos serán los siguientes. Utilizaremos un código abierto que protege la aplicación de los bots o automatizadores llamado CAPTCHA. La segunda es la creación de un login que restringe el acceso a la aplicación por medio de una página que
lee las credenciales de acceso de cualquier usuario que vaya a acceder con un usuario y contraseñas válidas. También tenemos la asignación de niveles de acceso a los empleados del Minimarket Las 3B. Se le asignará un nivel de acceso a la aplicación si esto corre si es competente a su cargo. Dependiendo del nivel de acceso, variará la vulnerabilidad de los datos. ¿Ya? También tenemos la autentificación de los usuarios, autentificar el usuario con 2 factores. Se le pedirá al usuario que vaya a ingresar y que tenga las credenciales correctas una clave dinámica enviada al número de celular ya ingresado, registrado, o al correo del mismo usuario. Y como método de seguridad adicional, en las copias de seguridad implementadas en la plataforma de las nubes para los servicios de Google Cloud, utilizaremos un método para cifrar los datos de que se envían y se reciben de la nube hacia el servidor. Ahora, para mantener el software, tenemos algunos pasos propuestos del equipo para el Product Owner, que para este caso sería el dueño del producto. Y la propuesta empezaría con lo siguiente. El almacenamiento de la base de datos en servidores locales. Todos los datos se van a almacenar en un servidor local. Se harán copias de estos datos de la base de datos en los servicios de la nube con Google Cloud. También actualizaremos y estaremos pendientes de las versiones tecnológicas de los lenguajes que vayamos a utilizar, del software que vayamos a utilizar y el sistema operativo que maneje los ordenadores de la empresa. Adaptaremos nuevas funcionalidades a medida que sea escalable el software, dependiendo de los requerimientos del dueño, o en este caso la dueña. Y realizaremos mantenimientos preventivos o refactorización del código para optimizar la lectura y sin modificar el funcionamiento de la aplicación. Dentro de las orientaciones para la ejecución de este informe, de este trabajo, existía el trabajo o la aplicación de una calculadora de vulnerabilidad. Nosotros indicamos en esa calculadora todos los parámetros que nos fueron agregando y terminamos con el score base o con un puntaje base de 3,3, un puntaje de impacto de 2,5 y un puntaje de explotabilidad de 0,8. Dentro de los parámetros que nos indicaron también existía un parámetro temporal que en conjunto con los puntajes base nos dan un puntaje general de 3,0. Ahora bien, sobre el análisis de resultados de estos datos. Al utilizar una calculadora de vulnerabilidad se pueden conocer características propias y específicas de cada vulnerabilidad. Eso hace que los usuarios puedan conocer la importancia de una vulnerabilidad en relación con otras vulnerabilidades. Y eso se traduce finalmente en una priorización consciente de las medidas de seguridad que se deben aplicar para atender primero las vulnerabilidades críticas. Ahora bien, este impacto general que nos dio de 3.0 y también el puntaje base de 3.3 nos indican, en base a esta tabla que estamos viendo a la derecha, que la severidad de la vulnerabilidad que nos pidieron revisar en las indicaciones del trabajo es baja. Ahora bien, vamos a revisar esta métrica de vulnerabilidad en vivo. Así es que vamos a acceder a la calculadora de vulnerabilidades y lo que tenemos que hacer es ingresar los datos. En los parámetros nos indicaron que esto iba a tener un vector de ataque local
por ende presionamos el botón que dice local, esto iba a tener una complejidad de ataque alta, que se iban a requerir para esta vulnerabilidad privilegios bajos, y que iba a ser necesaria o requerida la interacción con el usuario. En cuanto al alcance, esto queda no cambiado. En cuanto a las métricas de impacto, específicamente al impacto de confidencialidad, esto era bajo, también tenía un impacto de integridad bajo, y finalmente el impacto de disponibilidad era nulo. Con eso nos dan los datos para que nos aparezca un puntaje de base de 3,3 y, mientras tanto, el puntaje general de 3,3. Cuando agregamos la información acerca de el puntaje métrico temporal, este puntaje final va a variar. En los parámetros de las indicaciones del informe decía que esto necesitaba un código de prueba de concepto, que esto iba a ser un arreglo temporal y que además, en cuanto al reporte de confidencia, esto iba a estar confirmado. Con lo cual nos da un puntaje final en el aspecto temporal de 3.0, lo que nos modifica el puntaje base de 3,3 y nos da finalmente el puntaje de 3,0. En este caso no estamos teniendo en cuenta otras métricas de puntaje que son de ambiente. Ello no aparecía en el trabajo. Ahora, hay un punto importante que es necesario tener en cuenta, y es que se puede seguir la guía estándar de CBSS para revisar de qué forma se puede aplicar mejor el trabajo con la calculadora. Si particularmente nos vamos al último punto, que son las rúbricas de puntaje, acá podemos ver con diagramas específicamente cuáles son las preguntas que debemos respondernos para identificar si es que, por ejemplo, en el caso de la rúbrica de vector de ataque, si es que un ataque va a ser considerado desde la red o desde una red adyacente o desde una red local, o bien desde un punto de vista físico. Lo mismo con la rúbrica de la complejidad de ataque, con la rúbrica de la interacción del usuario, con la rúbrica de los privilegios requeridos, con la rúbrica del alcance y también con la rúbrica del impacto de confidencialidad, del impacto de la integridad y del impacto de la disponibilidad. Eso es todo. Agradecemos su atención. Muchas gracias.